Bienvenido a esta tercera lección del paquete Kid Star. En la última lección analizamos lo que era nacer de nuevo, donde analizamos el arrepentimiento y el bautismo en agua. En esta lección vamos a mirar al Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y comenzaremos con Jesús. Leemos aquí en Juan 7, 37, 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu, a quien recibirían los creyentes, porque aún no se había dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Aquí leemos en Juan 7 que Jesús estaba enseñando acerca del Espíritu Santo. Y es interesante que aquí estuviera diciendo que el Espíritu Santo aún no se le ha dado a ninguno de ellos porque Jesús aún no fue glorificado. La verdad es que cuando Jesús caminó aquí en la tierra, solo podía hablar sobre el Espíritu Santo, podía enseñar sobre el Espíritu Santo, podía explicar lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, pero todavía no podía bautizar a nadie con el Espíritu Santo debido a que Jesús primero necesitaba morir en la cruz, ser enterrado y resucitar, y tenía que ir al cielo antes de poder enviar su Espíritu Santo aquí. Él está diciendo esto también en Juan 16:7, cuando dice: pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que me vaya. Cuando me vaya, les enviaré el ayudador. Si no lo hago, el ayudador no vendrá a ti. Aquí Jesús está hablando nuevamente del Espíritu Santo, usó la palabra el Consolador, pero aquí dice que cuando se vaya, enviará al Espíritu Santo. Es interesante que Jesús comience con estas palabras: les digo la verdad, como si Jesús estuviera mintiendo siempre. ¿Fueron las otras ocasiones en la vida de Jesús cuando estaba diciendo algo que no era verdad? No, todo lo que Jesús dijo fue la verdad. Pero lo que Jesús iba a decir aquí era tan difícil de entender para la gente. Así que necesitaba comenzar con estas palabras. Hola chicos, lo que les voy a decir es la verdad. Sé que es difícil para ustedes entender, pero esta es la verdad. Es mejor para ti que me vaya. ¿Por qué fue mejor para nosotros que Jesús se fuera? Si Jesús estuviera en la tierra hoy, podrías hablar con él, pero luego tendrás que subirte a un avión, tendrás que ir a Israel, hacer cola frente a otros 7,000 millones de personas que también quieren hablar con Jesús. Y Jesús necesitaría dormir, necesitaría ir al baño. Entonces, si Jesús no se fue, entonces en realidad no podrías tener una relación con él, porque habría demasiados que querían eso. Pero cuando se fue, envió su Espíritu aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que ahora está aquí. Él es nuestro ayudante, es un ayudador en nuestras debilidades, nos ayuda en nuestras oraciones, nos da poder para compartir el Evangelio, nos recuerda cada palabra que Jesús ha dicho. Y es mucho mejor para ti y para mí que Jesús se haya ido. Porque ahora, a través del Espíritu Santo, podemos tener comunión con Cristo. Y no es necesario ir a Israel para experimentar eso. Puedo conseguirlo ahí mismo, donde usted está. Entonces Jesús está hablando y enseñando acerca del Espíritu Santo y diciendo que era lo mejor para ellos que Él se fuera. Porque cuando Él se fuera, podría enviar al Espíritu Santo aquí. Entonces Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Después de que se le levantó de nuevo, vino a sus discípulos y les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran lo que se les había prometido. Deberían esperar ahí en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos, experimentarán poder para ser sus testigos en toda la tierra. Y luego sucedió 10 días después de que Jesús se fue al cielo, envió al Espíritu Santo aquí, como prometió. Y leemos eso en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés,
Estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les permitía. ¡Wow! Aquí vemos que todo se une a lo que Jesús estaba hablando, enseñando. Lo que Él ha prometido, lo que el Padre ha prometido, que Él, cuando Jesús se fue, enviará a su Espíritu Santo aquí. Y esta es la primera vez aquí en Hechos que realmente lo vemos. Vemos a alguien bautizarse o recibir el Espíritu Santo, como usted y yo podemos hacer hoy, debido a que Jesús vino con esta promesa. La promesa del Espíritu Santo es para ti y para mí hoy. Dios es el mismo hoy. Jesús es el mismo hoy. El Espíritu Santo también es el mismo hoy. Y tú y yo podemos experimentar esta vida increíble hoy. Podemos recibir el Espíritu Santo como ellos lo recibieron en el libro de los Hechos. Pedro usó o se puso de pie en Pentecostés y dijo estas palabras que leemos en la última lección. Arrepentíos y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Después de que Pedro dijo estas palabras, continuó con esto. Porque la promesa es para ti y tus hijos y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿De qué promesa está hablando Pedro aquí? La promesa del Espíritu Santo. La promesa con la que vino Jesús cuando dijo que es lo mejor para ti que me vaya, porque entonces enviaré el Espíritu Santo aquí. La promesa que fue profetizada incluso 600 años antes de Jesucristo. Antes de que Pedro estuviera allí en Pentecostés. 600 años antes de que se profetizara que esto iba a suceder. Leemos eso con Ezequiel. Dijo eso 600 años antes. Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. De modo que en realidad fue profetizado 600 años antes de que Jesús lo dijera. Fue profetizado 600 años antes de que Pedro y los otros lo experimentaran, que un día Dios haría algo nuevo. Él sacará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, nos dará un espíritu nuevo. Pero no fue solo Ezequiel quien profetizó sobre eso. Joel, otro profeta, también vendría con una profecía sobre este día que comenzó allí. Porque fue con lo que Pedro continuó en Hechos 2:16 cuando dijo, pero esto es lo que se ha dicho por medio del profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2, 16, 17. El Espíritu es para ti y para mí. Todos podemos experimentar esto hoy. Esto no es solo para aquellos. Pedro dijo que esta promesa es para ti, para tus hijos y todos los que están lejos. Y eso nos incluye a ti y a mí. Yo he experimentado esto. He experimentado el Espíritu Santo del que hablaba Jesús. He experimentado el Espíritu Santo que Ezequiel estaba profetizando hace 600 años antes de Cristo. He experimentado lo mismo que Pedro y los apóstoles experimentaron en Pentecostés y hablaron ese espíritu nuevo y ese corazón nuevo. Quiero decir que esto es para ti. ¿Lo has experimentado? ¿Qué vamos a hacer ahora?
vamos a repasar el libro de los Hechos y leer acerca de cómo las personas, a través de los Hechos, experimentaron el Espíritu Santo. Porque no fue solo ese momento en Pentecostés. En el libro de los Hechos 2, ¿dónde sucedió? Sucedió todo el camino a través del libro de los Hechos. Y esto continúa hoy. Uno de los lugares en los que leemos acerca de cómo la gente se llenó del Espíritu Santo fue en el libro de Hechos 8, cuando Felipe fue a Samaria. Podemos leer que Felipe vino a Samaria, estaba predicando el evangelio del reino, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, la gente se arrepintió y se bautizaron en agua. Y sucedieron muchas cosas cuando Felipe llegó a Samaria. Pero esas personas que ahí se arrepintieron y se bautizaron en agua aún no recibían el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se enteraron y fueron ahí. Cuando bajaron, allí vieron que aún no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando leemos aquí en Hechos 8, 15, 16, cuando ellos, Pedro y Juan, llegaron, oraron por los nuevos creyentes ahí para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aún no había venido sobre ninguno de ellos. Solo se habían bautizado en el nombre de Jesús. Aquí en Hechos 8 vemos cosas diferentes. Vemos que no recibe automáticamente el Espíritu Santo cuando comienza a creer en Jesús. Vemos aquí en el libro de los Hechos, en Hechos 8, que hubo personas que se han arrepentido, se bautizaron en agua, pero aún no han recibido el Espíritu Santo. Y así vemos hoy a muchos creyentes en todo el mundo, que tienen fe en Dios, que se han arrepentido, que se han bautizado en agua, pero aún no han recibido el Espíritu Santo. Así que necesitan que alguien venga, como leemos aquí, que les imponga las manos y ore por ellos, para que ellos también puedan recibir el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vemos aquí es que las personas no reciben automáticamente el Espíritu Santo cuando se bautizan. También vemos aquí que hay una señal cuando las personas reciben el Espíritu Santo. Los apóstoles vieron que aún no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando les impusieron las manos, otras personas vieron que el Espíritu Santo ahora era dado por la imposición de manos de los apóstoles. Mi pregunta es, ¿cómo podrían ver estas personas que aún no han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo podrían ver otras personas que ellos recibieron el Espíritu Santo cuando oraron por ellos? No está claro si solo leemos el libro de los Hechos 8. Pero cuando tomamos otros lugares en el libro de Hechos, vemos lo que sucedió. Lo ponemos todo junto y obtenemos una imagen muy clara de ello. En el libro de los Hechos 10, leemos que Pedro entró a la casa de Cornelio. Y Pedro estaba hablando en la casa y de repente todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo supo Pedro eso? Porque leemos esto en Hechos 10:46. Porque les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Así que esta fue la señal que vio Pedro, que le mostró que las personas que estaban frente a él acababan de recibir el Espíritu Santo. Los escuchó hablar en lenguas y adorar a Dios. En otro lugar en el libro de los Hechos, en 19, Pablo vino a Éfeso y ahí conoció a algunos creyentes, pero necesitaban más. Entonces Pablo predicó sobre el arrepentimiento y bautismo y se bautizaron en agua. Luego leemos esto en Hechos 19:6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces tenemos 3 lugares de la Biblia en el libro de los Hechos. Tenemos los capítulos 8, 9 y 10. Y de estos lugares podemos ver que cuando las personas en la iglesia primitiva se arrepintieron y se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo sucedió algo. Empezaron a hablar en lenguas. Algunas personas comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Otras personas comienzan a hablar en lenguas y a adorar a Dios. Y esto es lo mismo hoy. Porque esta promesa es para los
que vivimos hoy. Los últimos años oré por cientos de personas que han recibido el Espíritu Santo, que han sido bautizados con el Espíritu Santo, como también lo llamamos. Comenzaron a hablar en lenguas. Y es tan asombroso experimentar eso hoy. No solo lo experimenté yo mismo, sino que también oré por otras personas y experimenté que lo mismo está sucediendo con ellos. Que las cosas que leemos en la Biblia no son solo un libro de historia. No es solo algo que sucedió hace 2000 años, muy lejos. Es algo que está sucediendo hoy. Y el Espíritu Santo es para ti y es para mí. A veces en la Biblia leemos que recibieron el Espíritu Santo de inmediato. Y en ese momento, cuando salieron del agua, y alguien oró por ellos. A veces en la Biblia leemos que las personas recibieron el Espíritu Santo primero y luego se bautizaron en agua más tarde, como leemos en Hechos 10. O a veces leemos que las personas se arrepintieron y se bautizaron en agua, y después de un tiempo, alguien oró por ellos y ahí recibieron el Espíritu Santo. Entonces a veces sucedía antes del bautismo en agua, inmediatamente cuando las personas se bautizaban en agua o después que las personas se bautizaban. Pero lo importante para ti es lo que es para ti. Es para ti. Es para ti y para mí hoy. Quiero hablar un poco sobre hablar en lenguas, porque hay muchos malentendidos cuando se trata de hablar en lenguas. Uno de los malentendidos es que la gente en realidad no entiende que existen diferentes tipos de lenguas. En breve intentaré revisarlos aquí. Hablar en lenguas es en realidad hablar un idioma. Lengua significa lenguaje. De hecho, estoy hablando en lenguas en este momento, porque estoy hablando en un idioma en este momento. Este es un lenguaje físico. Cuando nací hace muchos años, como un bebé, obtuve un idioma, como tú y todos aquí, un idioma tenemos, donde podemos hablar algo. Aprendí a hablar danés y ahora estoy aprendiendo a hablar inglés y hablo un poco de alemán. Así que ese es un lenguaje físico que obtenemos cuando nacemos de nuestra madre. Cuando somos bebés, cuando somos muy niños. También hay un lenguaje espiritual, que creo que es para todos los que nacen del Espíritu. Eso es lo que yo llamo las lenguas personales. Esto es lo que Pablo está hablando aquí. En 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende lo que habla, son misterios. En 1 Corintios 14:4, Pablo está diciendo esto: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Aquí Pablo está hablando de las lenguas personales, las lenguas que no hablas a los hombres que te rodean. Le hablas a Dios, le hablas misterios a Dios. Nadie entiende lo que está diciendo, pero se está fortaleciendo. Estas son lenguas que suenan así. Cuando hablo en lenguas, como Pablo está diciendo, no hablo con los hombres, porque ninguno de ustedes entiende lo que estoy diciendo, pero yo hablo con Dios, le hablo misterios a Dios. Pablo continúa diciendo esto en 1 Corintios 14:4. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente es infructuosa. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Creo que estas lenguas, el lenguaje de oración personal, el lenguaje que Pablo dijo, habló más en lenguas que cualquiera de ustedes, el lenguaje donde oramos entre nosotros, los misterios de Dios, no es nuestra mente la que es fructífera en esto, es nuestro espíritu, y nos edificamos. Creo que estas lenguas personales son para todos. Y hemos visto a miles de personas bautizarse con el Espíritu Santo. Y tengo algunos videos aquí donde puede ver cómo se ve cuando la gente se bautiza con el Espíritu Santo.
cuando la gente comienza a hablar en lenguas. La Biblia dice que si nos arrepentimos, nos apartamos de nuestros pecados, nos bautizamos en agua, Dios dará el Espíritu Santo. Y esta es la promesa de Dios, que dará el Espíritu Santo a todo el que le pida. Así que oremos para que Dios le dé el Espíritu. Cierra tus ojos. Oraremos juntos ahora. Solo ora conmigo. Dios, vengo a ti. Me arrepiento. Tomo mi pecado y te lo entrego. Y te pido, ven Jesús, ven con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias por tu vida, te damos gracias por tu libertad. Dios, damos gracias por lo que estás haciendo. ¡Sí! ¿Cómo es? Esto es lo que leemos en la Biblia. Arrepiéntete y bautízate. Quiere dar el Espíritu Santo. Así que aquí hay algunos ejemplos de cómo se ve cuando las personas reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Esta lengua personal, como a veces la llamo yo, creo que es para todos y es donde te edificas. Pero también hay otras lenguas, para decir así, es donde edificas a la iglesia y lenguas donde te acercas al mundo. El de construir la iglesia lo experimenté hace poco tiempo. Estábamos en Noruega teniendo una reunión y en la reunión mi esposa estaba cantando y estábamos orando y Dios simplemente vino con su Espíritu Santo y de repente un hombre se puso de pie y vino con una lengua fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Nadie con los oídos físicos entendió lo que estaba diciendo, pero solo sentiste en tu espíritu, esta es otra lengua. Esto no es la lengua personal, esta es la lengua para edificar la iglesia. Eso es para todos. Así que se puso de pie y se corrió con una lengua muy fuerte. Otro, creo que era una mujer, se paró allí y vino con una interpretación. Él continuó con la lengua y ella continuó con la interpretación. Continuó con la lengua y ella volvió con la interpretación. Y esa lengua, por lo tanto, llegó a ser para toda la iglesia, para edificarnos a cada uno de nosotros, y lo hemos experimentado muchas veces. Y también he experimentado cuando alguien vino con esa lengua donde fui yo quien recibió la interpretación. No era que entendiera con mis oídos físicos lo que estaba diciendo, pero sentí en mi espíritu, las palabras me vinieron para que cuando esa persona terminara con la lengua, yo pudiera continuar en nuestro propio idioma para venir con la interpretación y podría edificar toda la iglesia. Y esta es la lengua con la que Pablo está hablando aquí en 1 Corintios 14, 27, 28. Si alguno habla en lengua, 2 o como máximo 3 deben hablar, uno a la vez, y alguien debe de interpretar. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable consigo mismo y con Dios. Así que aquí leemos acerca de esta lengua que acabo de explicar, donde está a edificar el cuerpo, que es para nosotros cuando nos reunimos como iglesia, como creyentes. Dios está usando esto para hablar con todos nosotros. Pero aquí necesitamos que alguien venga con la interpretación para que sea para todos.
Pero la última lengua no necesita que alguien venga con interpretación. La última lengua que la gente entiende sin que nadie la interprete. Y esto es lo que también vimos en el libro de los Hechos, en 2. Porque en Hechos 2, cuando se reunieron y hablaron, leemos esto. La multitud se reunió y se avergonzó, porque cada uno hablaba en su propia lengua. Hechos 2:6. Entonces lo que leemos aquí es que los apóstoles hablaron en lenguas y la gente vino y se sorprendieron. Se sorprendieron porque en ese momento entendieron lo que estaban diciendo. Las personas de diferentes idiomas entendieron lo que decían las otras personas. Y esto es algo que también podemos experimentarlo hoy. Lo experimenté hace unos años, estaba en Alemania, y allí en Alemania estaba caminando y un chico se me acercó y empezó a hablarme. Él era un satanista, tenía todo el cuerpo oscuro, tatuajes en los dedos, símbolos satánicos en todo el cuerpo. Vino hacia mí y comencé a hablar con él. De repente sentí algo, no lo había experimentado antes. Sentí que debía hablarle en lenguas y fue extraño porque no hablo con la gente en lenguas porque la gente no me entiende. Cuando hablo en lenguas es entre Dios y yo. Cuando le hablo a la gente es normal. Pero esta vez sentí que debía hablarle en lenguas. Así que puse mi mano sobre él, lo miré y comencé. Comencé a hablarle en lenguas y sentí que algo cambió. Mi lengua cambió. Fue diferente a cuando normalmente hablo en lenguas. No entendí lo que estaba diciendo. Para mí todavía eran palabras sin ningún significado, pero las dije. Cuando terminé, dio un paso atrás y me miró con los ojos más abiertos. Él dijo, ¿cómo lo supiste? Yo estaba como, ¿qué? ¿Cómo supiste? Dije, ¿qué? ¿Por qué no sabía que estaba hablando? Él dijo, ¿dónde aprendiste nuestro idioma? Luego continuó diciéndome que cuando él era un niño, él y su hermano se desarrollaron un lenguaje de código que solo ellos entendían. Y allí mismo, en ese momento, le acabo de hablar de Dios en su idioma. Y cuando dejé ese lugar, ese tipo estaba de pie con los brazos en alto y adorando a Dios. Fue tan poderoso, muy poderoso. En ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí y obtuve la otra lengua sobre la que leemos en el libro de los Hechos 2, donde otras personas de otros lugares, otros idiomas, de repente entendieron lo que estaban diciendo. Creo que esta lengua es algo que se ha perdido en la iglesia y necesitamos experimentar más de eso. En la iglesia primitiva sabían que había diferentes tipos de lenguas. Era tan natural para ellos que había una lengua, un lenguaje de oración personal, una lengua para edificar la iglesia y una lengua para llegar hasta la gente. Creo que esta lengua, las lenguas personales, es para todos nosotros. Cuando naces en natural, obtienes una lengua natural. Esto es hablar un idioma, como lo hago ahora. Cuando naces en el Espíritu, obtienes una lengua espiritual. Es entonces cuando le oras a Dios en la lengua personal. Creo que esos dos son para todos, y cuando lo tengamos dependerá de nosotros usarlo tanto como queramos, y necesitamos usarlos una y otra vez. Luego hay otras dos lenguas, una en la que edificas la iglesia y otra en la que te acercas a la gente. Eso no nos corresponde a nosotros simplemente hacer lo que queramos. No puedo ponerme de pie y hablar con personas en otros idiomas y experimentar esto cada vez de esa manera. Esto es algo que Dios está haciendo. En ese momento, y cuando sucede, sucede. Y luego debemos dejar que Dios lo vuelva a hacer la próxima vez. No es algo que podemos hacer simplemente como un lenguaje personal. Para usted que lo ha experimentado, que lo sabe, para usted que es un poco nuevo, puede parecer un poco complicado al principio, pero en realidad es muy simple cuando lo experimentas. Pero ahora mismo quiero enfocarme en el lenguaje personal, la lengua personal. La lengua que creo es para todos los que reciben el Espíritu Santo.
Me encanta cuando la gente recibe el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas. Como he dicho, lo hemos visto mucho, lo vemos por todos lados. Hemos visto a miles de personas recibir el Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas. En realidad es muy, muy simple, especialmente cuando no tienes antecedentes religiosos. He visto a cientos de personas sin ningún trasfondo religioso que vienen, se arrepienten, impongo las manos, viene el Espíritu Santo y les digo, abre la boca y hablan. Simplemente comienzan y simplemente viene de ellos y es tan hermoso. Y es para todos y es tan simple, pero asombroso al mismo tiempo. Pero a veces nos encontramos con personas donde es un poco más difícil porque han escuchado algo más en la iglesia. Y esto es todo cuando se complica. Todo eso hace que surja el miedo, o surgen dudas, o surgen ideas erróneas. Recuerdo que estaba en Ciudad del Cabo, conocí a un hombre que realmente deseaba el Espíritu Santo, pero había escuchado muchas cosas malas, que no era para todos, cómo funciona. Lo conocí, nos sentamos y hablamos. Y cuando estábamos hablando del Espíritu Santo y hablar en lenguas, de repente dijo, los tengo, ahora lo entiendo, pon tus manos sobre mí. Y yo estaba como que, está bien, le puse las manos encima y en ese momento que puse mis manos, él comenzó a gritar en nuevas lenguas. ¿Qué consiguió allí mismo? Creo que lo consiguió. Él dijo, lo tengo ahora, recibí una revelación, ahora sé cómo funciona. Y sé que había cosas en las que creía que estaban mal, en la que respecta a lenguas, y cuando esas doctrinas incorrectas salieron, él las recibió de inmediato, porque necesitamos recibirlo con fe, necesitamos creer en la palabra de Dios, luego recibirla. Cuando la gente recibe el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas, puedes orar por ello tú mismo. Jesús en realidad está diciendo, cuando está hablando de pide y se te dará, toca y se abrirá, busca y encontrarás. Ahí él realmente está hablando del Espíritu Santo. Porque él continúa allí diciendo esto. Si ustedes que son malos saben dar buenos dones o buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, si quieres el Espíritu Santo, pídele a Dios el Espíritu Santo. Busque. Toque, ore y Dios le dará el Espíritu Santo. Pero muy a menudo leemos que la forma en que las personas reciben el Espíritu Santo es a través de otras personas que tienen el Espíritu Santo, que luego se acercan a ellos, les imponen las manos. Como en el libro de los Hechos 8, leemos que los apóstoles vinieron y les impusieron las manos y ahí recibieron el Espíritu Santo. Leemos con Pablo en el libro de los Hechos 19, vino, impuso las manos y allí también recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se obtiene el Espíritu Santo? Oras, buscas a Dios y Él te dará el Espíritu Santo, o consigues a alguien que tenga el Espíritu para que te imponga las manos para recibirlo. Me volveré un poco práctico ahora, cuando hablemos de orar en lenguas. He conocido a personas que no hablan en lenguas, tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, pero hablan en lenguas porque han entendido mal lo que es hablar en lenguas. Piensan que Dios abrirá su boca y de repente hablará por sí sola. Pero Dios no va a poseer nuestra boca y abrir nuestra boca. Necesitamos abrir la boca nosotros mismos y empezar a hablar. Cuando hablo en lenguas, a menudo comienzo así, shila. Entonces empiezo, shila, dada, cascala, y simplemente fluye fuera de mí. No espero que Dios abra mi boca y empiezo. Y a menudo hago eso cuando bautizamos a personas en el agua y salen del agua y les imponemos las manos y oramos para que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Y a veces sientes o puedes ver que el Espíritu Santo se apodera de las personas y algunas personas comienzan a hablar en lenguas de inmediato. Otras personas les decimos, abre la boca, déjalo salir. Y cuando comienzan con las palabras, simplemente fluyen de ellos, fluye y fluye. Como agua viva sale de ellos. No hay dos personas iguales.
Algunas personas experimentan como kabum y simplemente boom. Yo mismo, cuando experimenté el Espíritu Santo hace muchos años, no sentí muchas cosas. Oraron por mí, sentí que el Espíritu estaba ahí y ellos dijeron, abre tu boca y habla. Y comencé, soy muy simple, empecé con pocas palabras, luego simplemente se apoderó de mí y sucedieron muchas otras cosas. ¿Cómo sabemos que en realidad es Dios y sabemos que es el Espíritu Santo y no solo palabras que estamos diciendo? Una de las cosas en las que la gente realmente puede ver si es el Espíritu Santo o no es el Espíritu es lo que Jesús dice aquí, en Juan 7, 37, 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. La forma en que lo experimenté, y muchos lo experimentaron cuando empezamos a hablar, decimos las primeras palabras, Shila, pero es como si pudiéramos continuar. Es como si fluyera de nuestro corazón, de nosotros, como agua viva, como dice Jesús. Entonces podemos simplemente continuar. Y puedo continuar durante horas. Si es así, puedo continuar y continuar, porque no soy yo quien se concentra en cada palabra que digo. Estoy hablando, y cuando hablo en lenguas, me conecto con Dios. Estoy edificando mi espíritu. Para algunos de ustedes que son un poco mayores como yo, es posible que recuerden el antiguo módem, que la gente solía conectarse a Internet hace muchos años. Recuerdo que teníamos un módem cuando este módem no tenía Internet, hacía un sonido como bit, 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 bit. Pero cuando ese módem estaba conectado a Internet, podíamos obtener mucha información en nuestra computadora. De la misma manera, cuando hablo en lenguas, me estoy conectando con Dios. Y puedo experimentar que Dios me habla. Puedo experimentar que las cosas están bajando en esta computadora. Consigo cosas. Dios usó esto. Y quiero animarte a hablar en lenguas. Úselo si lo tiene. Si no lo tiene, recíbalo. Y comience a construirse usted mismo. Empiece a ver cómo funciona esto. Entonces, ¿en qué creemos? Volvamos al principio. Jesús estuvo aquí en la tierra. Estaba enseñando sobre el Espíritu Santo. Decía que era mejor para ti y para mí que Él se fuera, porque si no me voy, no puedo enviar a mi auxiliar. No puedo enviar al Espíritu Santo aquí a la tierra. Y estaba enseñando y hablando mucho sobre el Espíritu Santo, como estaba ahí para ayudarnos, consolarnos, convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Estaba aquí para recordarnos cada palabra que Jesús ha dicho, para enseñarnos la verdad, y se suponía que debía hacer todo eso. Entonces Jesús murió en la cruz, fue enterrado y resucitó. Después de que resucitó, antes de ascender al cielo, vino a sus discípulos y les dijo, quédense en Jerusalén. Quédense aquí hasta que obtengan lo prometido, hasta que reciban el Espíritu Santo. Porque iré de aquí al cielo y enviaré mi Espíritu aquí. Luego Jesús ascendió al cielo, sentándose junto a la diestra de Dios. Luego envió a su Espíritu Santo aquí. Lo hizo en Pentecostés. Leemos eso en Hechos 2. Los apóstoles estaban juntos, el Espíritu vino y llenó toda la casa. Las lenguas vinieron sobre todos ellos, se pusieron de pie y hablaron en lenguas. Y el Espíritu Santo se derramó sobre los primeros discípulos. Y leemos más adelante en el libro de los Hechos que esto continuó. En el libro de los Hechos 8 con Felipe en Samaria, continuó en el libro de los Hechos 10 con Pedro y la casa de Cornelio, Hechos 19 con Pablo en Éfeso. Y es lo mismo hoy, cuando las personas reciben el Espíritu, comienzan a hablar en lenguas. Algunas personas comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Algunos comienzan a hablar en lenguas y a adorar a Dios, pero algo está saliendo de ellos. Y ves cuando la gente ha recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu es para todos. ¿Cómo recibes el Espíritu Santo? Orando a Dios para que te lo entregue, o haciendo que otras personas que tienen el Espíritu te impongan las manos y lo recibirás. Cuando tienes el Espíritu, debes comenzar a hablar.
Cuando sienta el Espíritu o experimente el Espíritu, diga las primeras palabras. Experimente cómo sale repentinamente de usted, fluyendo, como ríos de agua viva. Y cuando hablas en lenguas, la lengua personal, te estás edificando a ti mismo, te edificas a ti mismo, te conectas con Dios. Y esto es para todos. Creo que si tienes el Espíritu Santo, tienes lenguas. No digo que aquellos que no hablan en lenguas no tengan el Espíritu, porque realmente hay personas que han recibido el Espíritu Santo y tienen lenguas y simplemente no lo saben todavía, debido a la enseñanza incorrecta en la iglesia. Entonces, si estás seguro de que tienes el Espíritu, tienes lenguas dentro de ti. Solo necesitas abrir la boca y dejarlo salir. Esto es lo que quiero compartir en esta lección. La próxima vez lo armaré cuando les comparta el Evangelio. Hasta ahora vemos el arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo. En la próxima lección voy a compartir el Evangelio, ponerlo todo junto para que usted pueda arrepentirse y ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo. Hasta la próxima vez.